¿Sabías que la protección de datos personales es tu derecho? Y que solo tú decides a quién se los das, para qué, cómo y cuándo. Un dato personal es toda aquella información que te relaciona contigo, por ejemplo, nombre, domicilio, teléfono, foto, firma, entre otros. Y un dato sensible se relaciona con la esfera más íntima de su titular, como preferencias sexuales, información genética, creencias, estado de salud y cuentas bancarias. ¿Quiénes participan en la protección de datos personales? El titular, que es la persona física a quien corresponden los datos. El responsable, que es el sujeto obligado o particular que decide sobre el tratamiento de los datos personales. Y el encargado, la persona física o jurídica que solo o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable. ¿Cómo se incorporó al marco normativo mexicano la protección de datos personales? Comenzó en el año de 1977 con la Carta Magna. En el año 2002 se creó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el año 2005 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI. Fue para el año 2007 que se reformó el artículo 6 constitucional con las fracciones 2 y 3 en el cual incluyen la vida privada y los datos personales. Asimismo, se reformó el artículo 16 constitucional en el año 2009, el cual lo reconoce como un derecho fundamental. Para el año 2010 se reformó el artículo 77 constitucional dando las facultades al Congreso Federal de legislar en materia de protección de datos personales. Asimismo, se creó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En el año 2011 se creó el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Para el año 2015, el IFAI cambia a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Actualmente, en el año 2017, se crea la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. En México se adoptaron los siguientes estándares internacionales en materia de protección de datos personales. Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Directrices de la OCDE. Convenio número 108 del Consejo de Europa. Resolución 4595 de la ONU. Directiva 9546-C del Parlamento Europeo. Marco de privacidad de la PEC. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Directrices para la armonización de la red iberoamericana. Estándares internacionales de la Resolución de Madrid. Principios a los que debe sujetarse el tratamiento de los datos personales. Licitud y lealtad. Responsabilidad. Consentimiento. Información. Proporcionalidad. Finalidad y calidad. ¿Qué son los deberes en el tratamiento de los datos personales? Es la obligación que tiene todo responsable y que se le ha impuesto como una norma moral o legal. De no cumplirse, podría ser sancionado de acuerdo a lo estipulado en la ley en la materia. Existen dos deberes que todo responsable debe cumplir: seguridad y confidencialidad. ¿Qué son los derechos ARCO? Es el derecho que tiene toda persona a rectificar, cancelar y oponerse. ¿Cómo ejerzo mis derechos ARCO? Ante el sector público a través de una solicitud de datos personales presentada por la Plataforma Nacional de Transparencia. Y ante el sector privado, leyendo el aviso de privacidad y presentando el escrito ante sus instalaciones, o bien por la modalidad de recepción que el particular indique. Las dependencias de gobierno y las empresas privadas tienen 20 días hábiles para contestar. En caso de no obtener respuesta o bien estés inconforme por la información que se te proporciona, puedes dar vista ante el órgano garante en materia de protección de datos personales, el INAI, ante el teléfono 01800
835-4324, en el horario de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes de 9 a 15 horas. ¿Cómo son tratados los datos personales en Internet? La aparición de Internet ha permitido una enorme difusión de información con gran rapidez, permitiendo que todas las personas puedan conocer información sobre terceros, incluyendo datos personales de estos. Todo esto por el uso desmedido de las redes sociales, plataformas y motores de búsqueda, lo que podría ocasionar y poner en riesgo la vida privada y la intimidad de la persona, sobre lo que versa de información de manera excesiva o desproporcionada. Motivo por el cual se tuvieron que crear normas para garantizar la protección de los datos personales de los usuarios y regular la interacción entre ellos, evitando ilegalidades, para así establecer un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión e información y el derecho a la privacidad y protección de los datos personales. Es por ello que debes de leer sus políticas de privacidad. Los principales preceptos normativos que se usaron para su regulación fueron los siguientes: Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Declaración de Mauricio sobre el Internet de las Cosas. Dictamen 02-2013 sobre las aplicaciones de los dispositivos inteligentes. Dictamen 2008-1 sobre cuestiones de protección de datos en relación con buscadores. Convención sobre los derechos del niño. ¿Qué son las buenas prácticas? Se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados, o pautas aconsejables que se adecúan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como toda experiencia que ha arrojado resultados positivos demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto. ¿Por qué es importante proteger los datos personales? Es importante por razones de seguridad, para evitar que le den mal uso y sean utilizados de forma distinta para lo cual se proporcionaron, para no exponerte al robo de identidad, por la venta indebida de los datos con fines de mercadotecnia y por la invasión de la privacidad. ¿Por qué es importante la autorregulación? Para el sector privado es importante por los siguientes motivos: distinguirse frente a sus clientes como organizaciones seguras, garantizando la seguridad en la protección de datos personales de sus titulares. Contar con mecanismos, sellos de confianza, certificación, códigos y buenas prácticas acreditados y verificados por. En los casos de empresas transnacionales, la autorregulación permite unificar la política de protección de datos en todo el mundo. Además, es un elemento importante para disminuir el monto de sanciones económicas derivadas de algún incumplimiento a la normatividad. ¿Cuáles son los retos legislativos que aún enfrenta el gobierno mexicano? No existe una cultura de concientización de la protección de datos personales. Actualización y modificación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Falta de ética por parte de los responsables y encargados, tanto de las dependencias de gobierno como de empresas privadas. Así que recuerda, proteger tus datos personales depende de ti.